Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, hermano. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Nectalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes se postraban sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracia, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido estos? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no van a tener hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Pueden sentarse. Le damos las gracias al Señor en esta hermosa mañana por su palabra maravillosa. Hermanos, la palabra de Dios en esta mañana nos habla de un acontecimiento que
Juan, hermanos, pudo ver, porque la palabra de Dios nos habla que el libro de Apocalipsis, hermano, es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Que le fue dada a Juan, su siervo, para que la revelara, para que pudiera compartirla, ¿verdad?, con la iglesia. Y en esta ocasión yo quiero que sepan, hermanos, que la palabra de Dios nos habla de una gran multitud. Y eso es, hermanos amados, lo que en realidad la palabra de Dios nos dice. Pedir a hermano Gabriel que nos ayude con la lectura, versículo número 9. ¿Cómo dice la palabra de Dios, hermanos? Dice la palabra: después de esto miré y he aquí una gran multitud. Es decir, dice la palabra de Dios que Juan dice: después de esto. ¿Después de qué, hermanos? Después de que él prácticamente había, hermanos, escuchado y había visto la voz de aquel ángel que dijo que hicieran una pausa. Porque ahí está hablando, hermanos, del periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Está hablando y ahí se hace una pausa. Dice la palabra de Dios que un ángel fuerte habló y les dijo, hermano, a los que estaban encargados de los 4 ángulos de la tierra, les dijo: no le vayan a hacer mal, no le hagan mal a la tierra ni a la hierba, hasta que hayamos sellado a los siervos del Señor. Y ahí dice, hermanos amados, que iban a ser sellados en su frente, hablando de los israelitas, de los 144,000 señalados que la palabra de Dios ya hemos leído. Y dice que la orden era: no le hagan daño ahorita a la tierra, porque primero vamos a proteger, primero vamos a sellar a los 144,000 señalados. Es decir, hermanos, algunos se dice que es un número simbólico y que eso representa, hermanos, la plenitud de Israel, pero que está claro que ahí está hablando, hermanos amados, de personas, hermanos, de Israel. Y ahí explica, hermanos, que de cada tribu hay un porcentaje, hermanos amados, que han sido seleccionados para poder ser sellados con ese sello que el Señor nos dice. Entonces, entramos a lo que es la etapa de lo que es el versículo número 9, y dice: después de esto, es decir, después de esto que les explico, después de esto, dice la palabra de Dios, miré y he aquí una gran multitud. Fíjese, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios? Después de esto miré. ¿Qué fue lo que vio, hermanos? Una gran multitud. ¿Qué fue lo que Juan vio, hermanos? Una gran multitud. Mi tema es, hermanos, la multitud vestida de blanco. ¿Qué cantidad vio Juan? Una gran multitud. Y esto es importante que nosotros, hermanos, lo podamos contemplar en la palabra de Dios, que lo podamos analizar. Y dice la palabra: después de esto miré una gran multitud. ¿Y qué más sigue diciendo? La cual nadie podía contar. Dice que la cual nadie podía contar. Era una multitud grande. Era una multitud, hermanos, innumerable. Hermanos, ¿sabe qué dicen muchas personas? En el cielo van a ser unos poquitos los que van a estar con el Señor. Eso es lo que el diablo piensa. Eso es lo que el diablo le ha metido a algunas personas que no leen la palabra de Dios. Pero usted no debe de comer prácticamente, hermano, ¿verdad? Teorías. Usted debería de comer palabra de Dios. Usted debería leer la palabra de Dios, para que cuando el diablo le diga a usted: no, si los que se van a salvar son unos tresitos, pues eso no es cierto. La palabra de Dios menciona, hermano, después de esto, dice que vi una gran multitud. ¿Qué fue lo que vio Juan, hermano? Una gran multitud. No fueron pocos, fue una gran multitud. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? La cual nadie Nadie
Oiga, hermano, era una multitud que nadie podía contar. Nadie la podía contar porque era extensa esa gran multitud que Juan pudo ver. Alabado sea el nombre glorioso del Señor. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios, hermano? Que nadie la podía contar. Y si dice la palabra que nadie la podía contar, hermanos amados, es porque nadie la podía contar. Y sabe, hermanos amados, que Dios en el Antiguo Testamento le hizo una promesa a Abraham. ¿Sabe cuál fue la promesa, hermano, que le hizo Dios a Abraham? Le dijo: te voy a bendecir, le dijo, te bendeciré. Y le dijo: y que de tus lomos van a salir príncipes, y tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Esa fue la promesa de Dios allá en el libro de Génesis. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Por eso en el Nuevo Testamento dice: y los que son de Cristo ciertamente descendencia de Abraham son, y herederos según sus promesas. Sabía, hermano amado, que hay multitudes de personas que han escuchado la palabra. Hermanos amados, cuando nosotros andamos evangelizando, nos hemos encontrado que es bastante raro encontrar una persona que no ha oído la palabra de Dios. La mayoría de ellos han perseverado. La mayoría de ellos han sido personas que han estado por algún tiempo en las congregaciones, pero que de alguna manera se han desanimado porque vieron defectos en una persona o en otra y han dejado de perseverar. Pero, hermanos, el evangelio ha sido predicado. El evangelio sigue siendo predicado. Y allá en el corazón de la gente hay palabra de Dios. La gente sabe. Usted va a ver que es bastante común evangelizar algunos bolitos, y sabe que los bolos van adelante de usted diciéndole citas bíblicas, van mencionándole porciones de la palabra, porque ellos han estado en el camino del Señor. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, en esta ocasión, que era una multitud que nadie la podía contar, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo sigue diciendo, mis hermanos? ¿Cómo dice? ¿De dónde eran esas multitudes, hermanos? De todas las naciones. Ahí, ¿sabe qué es lo que podemos entender en esta hora? Que no eran de Israel, eran de todas las naciones. Yo estaba escuchando, hermanos, que la ONU tiene, hermanos, agrupadas en un pacto que ellos acaban de hacer 193 naciones que hicieron y firmaron un pacto hace poco. Hermanos amados, todo lo que es, ¿verdad? La comunidad europea. Y sabían ustedes, hermanos amados, que la santa palabra de Dios lo que nos enseña es de que dice que eran de todas las naciones. Así dice la palabra, que eran de todas las naciones. Esas multitudes no eran solamente de una nación, sino de todas las naciones. ¿Saben por qué, hermano? Porque el evangelio del Señor ha llegado a muchas naciones de la tierra y se sigue predicando la palabra de Dios, y la palabra sigue llegando a los corazones. ¿Y qué más dice la palabra de Dios, hermanos? Tribus. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Oiga, hermano, de muchas naciones, tribus y lenguas que estaban, dice la palabra de Dios, frente al trono. Eso dice la palabra, que era, Juan pudo ver esa multitud que estaban frente al trono de Dios. ¿Y cómo sigue diciendo la palabra, hermanos? Y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmeras en las manos. Sabía que la palabra de Dios dice que estaban vestidos de ropas blancas y estaban también con palmas en las manos. Sabían, hermanos, que las túnicas que los sacerdotes prácticamente usaban, hermanos amados, para poder ministrar
para poder estar en el servicio de Dios eran túnicas blancas. Eran túnicas que representaban, hermanos, la pureza que debía de haber en ellos. Y algo que la iglesia debe de saber, hermano, es que dice la palabra de Dios: sin santidad nadie verá al Señor. Y la palabra de Dios dice que la santidad, hermanos amados, es la purificación, hermanos, del corazón y de la vida de los seres humanos. Entonces la palabra dice que ellos estaban vestidos de vestiduras blancas, dice la palabra del Señor. Y dice que estaban también, hermano, con palmas en sus manos. La palabra de Dios dice que Israel celebraba una fiesta que se llama la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Y, hermanos, da alusión a una celebración, a una celebración. ¿Se ha fijado usted que cuando la gente está celebrando muchas veces algo, algunas personas agarran algo en la mano como panderos, agarran muchas veces, hermano, como trapos en las manos, pañuelos, y los agitan? Pero Juan lo que pudo ver, hermanos, es de que había prácticamente una celebración de personas vestidas de vestiduras blancas. Apocalipsis dice, hermano, que la vestidura blanca que va a usar la iglesia, la esposa del Cordero, son las acciones justas. Eso es la ropa blanca, aquella vida consagrada que vivieron aquí en la tierra. Por eso es bastante imposible pensar que uno va a vivir una vida, hermanos, en realidad desenfrenada, viviendo todos los días, haciendo lo malo, y pensar que uno prácticamente puede estar con el Señor. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio en nosotros para poder en realidad, hermanos, dar la medida y poder estar ante el Señor. Y dice la palabra de Dios: y con palmas en sus manos. ¿Y qué más dice, hermano? Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Oigan, hermano, ¿cómo gritaban ellos? A gran voz. Sabía que cuando, hermanos amados, usted puede ver en los estadios, ¿verdad, hermano? Yo sinceramente digo que tremendo las convicciones que llegan a ver en los que van a los partidos. Si cuando meten un gol se paran todos los que están en el estadio y pegan gran grito, fíjese, hermano, y gran grito. Y ellos prácticamente, hermano, hay veces vienen contentos y dicen: ahora hubieron tantos goles. Yo he escuchado cómo prácticamente la gente seguido dice: hoy ganó el Barça, hoy ganó prácticamente el otro partido, hoy ganó el de Madrid, hoy ganó. Y yo pregunto: ¿y ellos qué ganaron? Ellos no han ganado nada. Ellos lo que hicieron fue ir a pagar un boleto al estadio, hermanos amados, para enriquecer a los que están jugando ahí. Pero sin ser así, ellos saltan, ellos gritan. Y, hermano, y eso la gente lo mira normal. Eso lo mira normal, que la gente diga gol. La gente lo mira normal, que la gente se pare, que la gente zapatee. Eso lo miran normal. O cuando viene un artista, ¿verdad, hermano?, y canta las canciones que le gusta, la gente celebra y pega gritos de alegría. Pero cuando hay un culto alegre, cuando hay hermanos que tienen libertad en el Espíritu Santo y alaban el nombre de Dios y dicen: bendito sea el nombre de Dios, ¿sabe qué es lo que dice la gente? Dicen: esos son unos locos, son unos fanáticos, son una gente en realidad maleducada, porque ellos están gritando. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, la gente mira como normal que usted le aplauda a un artista, que le aplauda a un pedazo de cuero que va por el aire. Pero ellos no miran normal que haya gente que diga: bendito sea el nombre del Rey de Reyes, Señor de señores. Eso no lo miran normal. Y como muchos creyentes también, hermanos amados, son tímidos porque se han dejado amedrentar por el diablo. Pero esta multitud, ¿sabe qué dice? Que ellos gritaban. ¿Y cómo decían ellos, hermanos?
Si pueden leerlo, háganme el favor, hermanos. ¿Cómo dice? Clamaban a gran voz, Dice que clamaban a gran voz, diciendo, la salvación ¿qué es lo que ellos gritaban? La salvación. pertenece Oiga, la salvación pertenece a nuestro Dios, a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Eran gritos de júbilo y de triunfo, y con palmas en las manos, y decían: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios. Aquí no dice que la salvación pertenece al Papa de Roma, ni a los curas, ni a la Virgen María. Allí no dice, lean la palabra. Dice que la salvación pertenece a Dios, que está sentado en el trono. ¿Quiénes decían eso? Las multitudes vestidas de blanco que estaban ahí celebrando y diciendo: reconocemos que la salvación viene de Dios. ¿De dónde viene la salvación, iglesia de Dios? De Dios. La salvación no viene de la Virgen de Fátima. Perdonen, pero a ustedes les han dado a tomar atol con el dedo. La salvación no viene de la Virgen de Fátima, no viene de ahí. Ni tampoco de la Virgen del Carmen, no viene de ahí. La salvación viene, dice la palabra de Dios que está sentado en el trono, y al Cordero. Eso grita la multitud. Y la iglesia debe de saber que su salvación no le cuesta a ningún pastor, a ningún presbítero. Su salvación le cuesta al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A Él le cuesta. Él pagó la salvación de ustedes. El problema es que ahora hay muchos pastores, hermano, que creen que ellos son los dueños de la iglesia y que ellos compraron la iglesia. Pero yo quiero recordarle a todos los pastores en esta mañana que todo pastor, se llame apóstol, presbítero, como quiera que se llama, sabe que somos nosotros servidores de la obra de Dios. Sabe que somos, hermanos, colaboradores en la obra de Dios. Así es que si usted me pregunta en esta iglesia, ¿quién es el más grande? El más grande que está sentado en el trono es el Dios Padre. El más grande que está sentado en el trono es Dios el Padre. Y su Hijo, Él es grande, Él es poderoso. Nosotros que somos, hermanos, colaboradores, sirvientes en la obra de Dios. Eso dice la palabra, hermano. Eso dice la palabra del Señor. Así es que un gran pleito aquí en la tierra por San Julano, por San Mengano. Nadie aquí en la tierra es digno de reconocimiento, sino solamente, hermanos amados, ese Dios que dice que estaban celebrando esta gran multitud. Y seguimos leyendo, como dice, hermano. todos los ángeles Dice que todos los ángeles estaban en pie. Había un ejército de ángeles parados alrededor del trono. Había un ejército de ángeles parados, dice la palabra de Dios. y de los ancianos, Y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraban a quien, dice, hermano, a Dios, diciendo amén. Oigan, hermano, ¿sabía usted que la gente aquí, hermano, le gusta adorar a los hombres, hermano? Le gusta besarles la mano. Le gusta prácticamente, hermano, decir: no, es que me tocó. Dice la palabra de Dios que los ángeles, que son superiores, hermanos amados, en capacidad que nosotros, ellos adoran a Dios, glorifican a Dios. Y saben ustedes, hermanos, que cuando dice que Juan quería adorar a un ángel, ¿sabe qué le dijo el ángel? No lo hagas, le dijo. Yo soy siervo como vos, le dijo. ¿Sabe qué le dijo el ángel? Mira, adora a Dios, le dijo. Adorarlo a Él. ¿Sabía que cuando dice la palabra de Dios que a Pedro lo quisieron adorar
Hermano Pedro dice que, hermano, los levantó, le dijo: no, hombre, si nosotros somos sirvientes de Dios. A saber cómo van a salir todos aquellos que se dejan adorar, ¿verdad? Aquellos que les gusta que le hagan venia, ¿verdad? Yo no digo que no vamos a respetar a los hombres que enseñan la palabra. ¿Cómo no? Porque, hermanos, nos debemos respeto los unos para con los otros. Pero adoración y gloria solo al que está sentado en el trono, hermanos. Solamente a Él, a nadie más, hermanos amados. ¿Y qué más sigue diciendo la palabra de Dios? Dice que decían ellos: amén, y seguían hablando. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Aleluya. ¿De quién es la honra, la gloria y el poder por los siglos de nuestros siglos? Los ángeles dicen: de Dios, de Dios. Yo le pregunto a la iglesia: ¿de quién es la honra? ¿De quién es la gloria? ¿De quién es la alabanza? La iglesia debía gritar: de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Eso debería la iglesia de gritar con todo pulmón. ¿O le da vergüenza glorificar a Dios, hermano? ¿O siente pena usted glorificar a Dios porque lo van a tildar de loco o de fanático? Yo quiero que sepa, hermanos, que cuando uno llega a entender la verdad del evangelio, hermanos, uno tiene, por la fe hemos conocido este evangelio glorioso, esta salvación que viene solo de Dios. Y qué importante es que usted pueda prácticamente celebrar aquí en la tierra y decir, siendo indigno, siendo un hombre, siendo una mujer que estaba muerto en delitos y pecados, Dios me tomó en cuenta en el plan de salvación. Usted decir: yo estaba destituido de la gloria de Dios, sin embargo Dios me tomó en cuenta para abrazarme en el plan de salvación. Si usted cree a esa palabra que ha conocido, glorifica al dueño de la salvación. Dígale: gracias, Señor, bendito sea tu nombre. ¿Sabe por qué? Porque esas verdades nadie las puede cambiar. No hay nadie que pueda cambiar esas verdades eternas, hermanos amados. Y seguimos leyendo la palabra de Dios. Entonces uno de los ancianos dice que le habló a Juan diciendo, dice que, hermanos, uno de los ancianos, ¿verdad? Que estaban ahí, dice, uno de los ancianos que están vestidos, dice, y estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, Señor. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Oiga, hermano, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. ¿Cómo somos salvos nosotros, hermanos? A través de arrepentirnos y de confesar nuestros pecados. ¿Cómo es que nosotros somos salvos, hermano? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15 y el versículo número 3, hermanos, la palabra del Señor lo leemos. Mire cómo dice la palabra del Señor, hermanos. Porque primeramente les he enseñado que asimismo yo recibí. El apóstol dice, hermano, yo les he enseñado asimismo que lo que yo, el evangelio que les he comunicado a ustedes, yo lo recibí también. Es decir, yo fui alcanzado con el evangelio. Y Pablo dice, y este evangelio de Cristo que yo recibí, dice que el evangelio que Pablo conoció, que fue, hermano, que Cristo murió. ¿Cuál es el evangelio que conoció Pablo, hermanos? Habría uno siquiera que me diga, ¿cuál fue el evangelio, hermanos, que conoció Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo, hermano? Por nuestros pecados. Dice la palabra, porque yo recibí lo que también a mí me
compartieron que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, aquella sangre que brotó de la frente de Cristo cuando le pusieron la corona de espinas. Y dice que a Cristo lo golpearon con una caña en la cabeza. Cuando aquellas espinas atravesaron el cuero cabelludo del Señor y le rompieron el tejido de la cabeza al Señor, hermanos, brotó sangre. Y el diablo dijo: hoy sí estoy disfrutando, porque en realidad lo estoy desangrando. Pero ¿sabe para qué era esa sangre? Para la remisión de los pecados suyos y de los pecados míos. Y dice la palabra que también le atravesaron las manos con clavos. Y dice la palabra que salió sangre de esos clavos que atravesaron las manos y los pies del Señor. Y dice la palabra que aun cuando Él estaba en la cruz, un soldado le atravesó el costado con una lanza. Y sabe, hermano, que de ese costado salió sangre y agua. ¿Sabe para qué fue esa sangre? Para la remisión de los pecados de todo aquel que se arrepienta, de todo aquel que prácticamente, hermanos, oiga la voz del Evangelio. El Evangelio, ¿sabe qué dice que es? Pablo dice: porque yo recibí lo que yo ahora les comparto. ¿Qué fue lo que él recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conocen entonces ahora el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que resucitó y se le apareció a Cefas, después a los 12, después como a 500 hermanos. Ese es el Evangelio. Y allá en el cielo hay una pregunta que se le está haciendo y dice: ¿y estos que están de ropas blancas, quiénes son? ¿Me están escuchando, hermano? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y dice que la respuesta es: ellos son los que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido sus ropas, es decir, se arrepintieron pues. Y dijeron: reconocemos la muerte de Cristo, reconocemos que nosotros, la única forma de escapar de esta tribulación es lavándonos en la sangre de Cristo. Y fueron lavados con la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios. Así como nosotros hemos sido lavados, también la gente, hermanos amados, que tenga que estar en la gran tribulación. Yo sé que muchos hermanos, muchos cierran y dicen: no le dé falsas esperanzas a la congregación. Yo no le estoy dando a usted falsas esperanzas. Ahí vea usted si se quiere quedar. Yo les he predicado que la Biblia dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La Biblia habla que Cristo va a venir a traer una iglesia que se santifique, una iglesia, hermanos, que le ame a Él, una iglesia que lo ha conocido y que le ha servido. Pero como yo no le mando la voluntad a usted, yo no le mando la voluntad. Después que termine el culto, si usted quiere, se va a pelear a su casa, ese es problema suyo. Si después que termine el culto usted quiere ir a hacer maldades, ese es problema suyo. Es problema de usted. Pero yo no le garantizo que la gente que no dé la medida, dice la palabra de Dios, hermanos, en Efesios, para presentarse una iglesia que no tenga manchas, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin manchas. Es decir, Cristo viene en el rapto, el Señor se va a llevar a la iglesia que se santifique. ¿Y con qué se santifica uno? Con la sangre de Cristo. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados.
Entonces, así como Cristo allá en la cruz compró nuestra salvación, también compró nuestra santificación. Pero si la iglesia no quiere la santificación y van a esperar la gran tribulación, ahí vean, hermanos, es decisión de la iglesia. Es decisión de la iglesia. Yo les he escuchado a varias gente que dicen: yo en el último bus no me gusta irme. Yo no me gusta irme en el último bus. ¿Por qué? Es que fíjense que a veces se arruina y ahí le toca a uno que dormir, o tiene que pedir ride. Ahí vea usted, es decisión suya. Aquí está la palabra en esta mañana, aquí está el Espíritu Santo en esta mañana. Se le está predicando la palabra a usted en esta mañana. Pero si usted no se quiere apartar de la vida que usted sabe que no está bien, eso es algo, hermano amado, que usted lo va a decidir. Pero oiga, hermano, oiga, ¿cuál cree que sería la actitud de una familia que en una casa hayan 8 y en el rapto solo se fueron 2 y quedaron 6, que aunque no vayan al culto, aunque no se congreguen? ¿Sabía usted, hermano, que el día miércoles nosotros el culto lo hacemos allí donde la hermana Iris? Y fíjense que el hijo de ella no sale al culto. El esposo de ella no sale al culto, se quedan en los cuartos. Pero allá dentro del cuarto están oyendo y están oyendo. ¿Qué le parece el día que él sea el rapto a la iglesia y se vaya prácticamente solamente 2 de la familia, y eran de 8 la familia y se quedan 6? ¿Qué cree que va a pasar? Aquellos que pensaban que era una broma van a empezar a decir qué fue lo que hicimos. Va a haber una multitud de gente, hermanos, que va a caer, como quien dice, en la realidad, y va a decir qué fue lo que pasamos. ¿Usted cree que no es un día tremendo que viene cuando, hermanos, muchos motoristas de los buses del transporte público, hermano, son cristianos? Muchos de ellos. ¿Se imagina usted el día que esa gente sea levantada? Esos buses se van a ir a estrellar y va a ser un montón de gente herida, golpeada. Y como va a ser en todo el mundo, ¿sabía usted que los hospitales, con un accidente que pueda haber, yo le digo porque yo sé un poco, hermanos, de lo que acontece en el hospital, y sabe, hermanos, que con un accidente un poco grandecito que haya, ya no hay camillas donde poner los enfermos, donde poner los heridos, los tiran en el piso. Ahora, ¿qué le parece a usted con accidentes, hermanos, en la carretera de Santa Ana, en la carretera de aquí de Aguachapán, en la carretera prácticamente de Tacuba, en Sonsonate, y las ambulancias, hermanos, por un lado y por otro? ¿Por qué? Por los millares de heridos, por los millares de muertos que van a haber en las calles. ¿Por qué? Porque aquellos pilotos que iban manejando un avión, hermanos, se fueron con Cristo. Todos los que están cocinando con Cristo se van a ir, van a quedar las cosas en el fuego. Ahora yo le digo, y estos que están aquí, ¿por qué están aquí? Y el Señor dice, es que estos han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Escúchenme, el pecado usted lo puede lavar con jabón, con lejía, usted le puede echar rinzo al pecado, pero los profetas dicen, esa mancha nadie la puede borrar. ¿Sabe qué es lo único que borra el pecado? La sangre inocente del Cordero de Dios que está sentado a la diestra del Padre. Solo esa sangre te puede borrar el pecado y la maldad que hay en tu conciencia. Solo Él. Solo Él. Hermanos, hay un comentario de Matthew Henry, y ellos, hermanos, porque yo no sé nada, pero hay teólogos, hay hombres eruditos que saben mucho, y una línea muy grande dice que la iglesia es prácticamente levantada entre el capítulo 4, capítulo 5 del libro de Apocalipsis, porque en el capítulo 4 y en el capítulo 5 habla de los 24 ancianos, es decir, habla de la representación de la iglesia, habla de los que van a representar la iglesia.
Porque no se les olvide que en la Nueva Jerusalén dice la palabra de Dios que van a estar los nombres de los 12 patriarcas, es decir, los 12 hijos de Jacob. Van a estar en las puertas, ahí van a estar los nombres de ellos. Ahí van a estar los nombres en la entrada de la Nueva Jerusalén. Y dice que en el cimiento van a estar los nombres de los apóstoles que representan la iglesia del Señor. Entonces en Apocalipsis lo que dice es de que cuando esto acontece, la iglesia ya está con Cristo en el cielo, en las bodas. Le repito, lo menciona ese comentario de Matthew Henry, de que, hermanos, la mayoría dicen, bueno, para este tiempo la iglesia ya está en el cielo. Yo no sé el día que el Señor la va a venir a traer. Yo lo único que sé, hermanos amados, que la Biblia dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso sí lo sé. Y luego dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, vamos a ser arrebatados en las nubes, en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos con el Señor. Así dice la palabra de Dios. Pero le repito, amado hermano, le repito, son multitudes de gente, hermano, que conocen la palabra de Dios. Y ellos, al conocer la palabra de Dios, quiero que sepan, hermanos, que ellos de alguna manera dicen, más después voy a llegar, más después voy a llegar, después me voy a firmar. ¿Se imaginan ustedes cuánto creyente tibio y helado tenemos en las congregaciones, hermano? ¿Cuántos hermanos que no cree usted que les importa leer la palabra de Dios? No les importa ni orar. Ellos oran un poquito cuando se acuerdan. Otros leen unos sus 2 versículos. Estando la palabra de Dios llena desde Génesis hasta el Apocalipsis de ricura espiritual. Algunos leen solo los salmos, así como en esta iglesia que yo digo que solo los salmos leen. Sí, en los cultos vamos a leer el salmo tal. O sea, no hay otras lecturas, ¿verdad? Así son nuestros hermanos que leen ahí donde yo molesto a mi hijo y le digo, los predicadores tienen liso el palo de sicomoro, porque solo ese mensaje predican de saqueo y de saqueo, estando llena la palabra de tesoros. Ese palo lo tienen hasta liso, dicen que es áspero, pero tanto que lo usan diariamente, lo tienen hasta liso. Pero hay verdades que no se pueden ocultar. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Y estos que están vestidos de ropa blanca, ¿de dónde son? ¿De dónde han salido? Y contesta la palabra y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Busquen ahí en internet, sabe que solamente, me parece que entre el 7 y el 8 de marzo, ¿sabe cuántas personas han matado en manos de los musulmanes? No por ser evangélicos únicamente, ahí van evangélicos, van católicos. Entre 700 y 800 han matado. Hoy en marzo. ¿Usted cree, hermano? ¿Usted cree que lo que viene para esta tierra es algo fácil? Yo a veces digo, bueno, yo creo en la palabra de Dios. Si el Señor, como soberano que es, nos saca antes de la gran tribulación, bendito sea su nombre. Pero si nos dejara que probáramos, que nos persiguieran, a ver cuántos estaríamos dispuestos a mantener firme. Así prácticamente como le dijeron a uno de los discípulos de Juan, a Policarpo. Dice que le dijeron, si niegas que Jesús es el Hijo de Dios, te soltamos. Si no, ahí tenemos la leña ya preparada para quemarte. ¿Sabe qué le dijo Policarpo? Por 86 años le dijo, Cristo ha sido fiel conmigo, le dijo. Así es que quémenme. No me importa que me quemen,
pero Jesús es mi Señor. Cristo es mi Salvador. Y eso nadie lo va a cambiar. Alabado es el nombre del Señor. Nadie lo va a cambiar. De un día para otro, hermano, los gobiernos van a recibir instrucciones. Ya no se puede predicar en los parques. Ya no se puede hacer culto en los parques. Ya no. Poco a poco los países han ido restringiendo. Y todo esto apunta a lo que la Biblia dice: al hombre de pecado, al hijo de perdición. Así dice la palabra de Dios. Pero quiero que sepan que Dios es un Dios de carácter. Y Él lo que ha dicho lo hará. El que esté preparado se va. Ese es como cuando pasa el bus por la calle, ¿verdad? ¿Usted cree que el bus va a estar ahí? ¿Va a esperar? No se ha bañado la niña Julián. No, esperémosla pues. No, hermanito. No. Cuando va el bus, ¿sabe quiénes se van? Los que están listos. Cuando sea la trompeta, ¿sabe quiénes se van? Los que están listos. Los que tienen abundante oración y tienen llenura del Espíritu Santo y están velando y dicen: yo estoy esperando al Cordero, yo no me voy a quedar, yo me voy a ir. Jesús dijo: oren en ayuno, oren en ayuno, en oración. Imaginen que nosotros estamos ahorita en una cadena de ayuno y fíjense, hermanos, que ¿sabe cuántos participan? Los mismos. ¿Quién va a estar el lunes? Fulano. Martes, sutano. Miércoles, el otro. Para jueves no hay, fíjense. Para viernes no hay. Porque todos los santos hermanos no pueden apartar ni un día para orar, para ayunar. Y no me venga a decir usted, hermano, que uno en el trabajo no puede ayunar. ¿Cómo no, hermano? Sí puede ayunar uno en el trabajo. Con esfuerzos uno lo puede hacer. Porque lo puede hacer. Aunque yo le digo, porque yo antes de venir a Cristo yo trabajaba en la construcción. Y el trabajo en la construcción es pesado. Pero cuando uno quiere, se puede. Aunque sea hasta la 1, a las 2 de la tarde, usted puede hacerlo, aunque sea con la boca reseca. Pero usted dice: tengo que hacer lo que la Biblia dice. ¿De dónde son estos que han salido? ¿De dónde han venido? De la gran tribulación. Y dice que emblanquecieron sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Y qué más sigue diciendo? Por eso están delante del trono de Dios. Y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono dice que va a extender su tabernáculo sobre ellos. Ya no van a tener hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero, oiga, el Cordero que está en medio del trono, oiga, hermano, el Cordero tiene su carácter. Oiga, el Cordero aquí ha hecho una pausa, porque en el capítulo número 6, en el versículo, me parece que número 11, vamos a ver si estamos en lo cierto, el Cordero tiene su carácter. Y aquí el Cordero dice que a estos que han lavado sus vestiduras con su sangre, los va a pastorear, los va a llevar a donde hay fuentes de agua fresca, a donde hay comida para que coman. Pero el Cordero, en el capítulo número 6 y el versículo 12, mire cómo dice la palabra de Dios. Estamos en Apocalipsis capítulo número 6 y el versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y se puso negro el sol como tela de silicio, y la luna se volvió toda roja como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo, oiga que dice, se desvaneció, se enrolló como se enrollaban los pergaminos. Dice que Juan pudo ver, hermanos, que el cielo, hermanos, en el tiempo de la ira de Dios se va a enrollar. Por eso la Biblia dice: y vi cielos nuevos y tierra nueva. Y Juan dice que el cielo se enrolló como un pergamino en la ira de Dios.
La ira de Dios que está a punto de caer sobre esta tierra. Oiga, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué versículo vamos? Verso 14, leámoslo juntos, ¿cómo dice? Y todo monte y toda isla. Dice que el terremoto hizo que las islas se removieran. Fue un terremoto, fue un cataclismo terrible, hermanos amados, como nunca lo ha habido sobre la tierra. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Verso 15. Y los reyes. Oiga, hermano, número uno, los reyes de la tierra. Oiga, los reyes son superiores a los presidentes. Primero los reyes, después los grandes, es decir, los presidentes, es decir, los millonarios, tres clases de personas. Es decir, aquellos generales, ¿verdad? Ya van cuatro. Los poderosos, aquellos que tienen grandes títulos universitarios y que han logrado hacer fortuna, 5. Oiga, y todo libre y todo siervo se escondieron. Ahí habla de las 7 clases, hermanos, que dice que en la ira de Dios se van a esconder. ¿A dónde dice? En los montes, dice, ¿verdad, hermano? Dice que se escondieron en las cuevas y se escondieron entre los montes, dice la palabra, y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién va a poder estar firme? ¿Quiénes son los únicos que van a poder estar en pie? Lee Apocalipsis allá. ¿Y quiénes son estos? Dice que está. ¿Y estos por qué están de pie? Ahí dice Apocalipsis, ¿verdad, hermanos? El capítulo que estamos viendo, el 7, ¿verdad? Versículo 9. ¿Cómo dice la palabra? Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Donde dice que estaban de pie. Dice la palabra que estaban de pie. Dice que allá en la ira de Dios, Dios hace una pausa y dice que allá todos los reyes, los presidentes, los millonarios huyeron. Eso será en la gran tribulación. Y dice la palabra, porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta es, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién? ¿Me leen el versículo donde está eso? ¿Quién? No, yo quiero saber dónde dice quiénes son estos que están de pie. ¿Qué versículo es, por favor? ¿Qué dice? 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. No, hay una porción que dice: y estos que están aquí de pie ante el Señor. El 15, léamelo por favor, hermano. ¿Cómo dice? Léalo por favor, ¿cómo dice? Verso 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. Dice que estaban de pie ante el trono. ¿Quiénes son los únicos que van a poder estar de pie en la guía de la gran ira de Dios? Los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Quiénes son los únicos que van a poder estar parados en ese día? Aquellos que un día le dijeron: Señor, gracias por haber derramado tu sangre en la cruz. Gracias por haber derramado tu sangre en la cruz. Gracias porque con esta sangre bendita soy redimido. Pagaste el precio. Me sacaste del hoyo. Pagaste el precio que yo debía. Sabían, hermanos, que Dios, Él nos hizo. Él creó al hombre. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que le entregó Dios a Adán la autoridad. ¿Y sabe lo que hizo Adán? Adán vendió la autoridad al diablo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Cristo con su muerte? Ha sido comprando 2 veces. ¿Sabe por qué? Porque naturalmente toda la humanidad Dios la hizo, le pertenecía legalmente a Él. Pero ¿qué pasó? El diablo vendió los derechos, vendió la primogenitura de toda la gente.
Así es que ahora Cristo vino, hermanos amados, a comprar. Por eso la Biblia dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias, Señor. Y dice la palabra de Dios que esa multitud que está ahí ahora le sirven día y noche. Bendito sea el nombre del Señor. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo de Dios dice a la iglesia. Si alguna persona desea lavar sus pecados en la sangre de Cristo, ahora es el momento para que usted venga. Ahora es el momento para que se arrepienta y escape de la ira venidera. Porque si usted no recibe a Cristo ahora como ese cordero que quita el pecado del mundo, usted se va a tener que encontrar con Cristo y la ira del Cordero de Dios, y va a tener que esconderse en los montes y en las peñas. Y dice la palabra de Dios que toda la sociedad va a tener que pasar ese momento amargo de la gran tribulación por no tener a Cristo. Pero hoy tú te puedes lavar con la sangre de Jesús. Tú hoy te puedes arrepentir. Hoy puedes venir